mucho ruido a sus clases. Y yo os pediría que ya me acompañéis al Evangelio de Juan, al capítulo 12. Evangelio de Juan, capítulo 12. Evangelio de Juan, capítulo 12, empezando en el versículo 20, vamos a leer 3 versículos. Dice: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Quédate con esta frase: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te rogamos una vez más: alúmbranos con tu palabra, ilumina nuestras mentes, corazones y espíritus para recibirla con fe, con alegría, con gozo, y que ésta dé fruto abundante para la gloria de tu nombre y para la salvación de las vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Gloria al Señor. Señor, quisiéramos ver a Jesús. Si vemos la Biblia, encontramos que cuando Jesús estuvo aquí sobre la tierra, muchas personas quisieron verle. Muchos hombres y mujeres quisieron acercarse a él. Vemos el momento de su nacimiento en que unos magos, venidos de lejos, buscaban a Jesús, quisieron verle y al final lo encontraron después de que nació. Los pastores se acercaron siguiendo la estrella y escuchando atentamente lo que los ángeles le dijeron. Buscaron a Jesús, quisieron verle también. Vemos en Marcos capítulo 1, versículo 37, cómo los hombres y mujeres de Capernaum estaban curiosos y buscaban, salían a ver a Jesús. Un personaje de baja estatura, Zaqueo, cuando supo que Jesús había entrado en la ciudad, quiso ir corriendo a verle, lo veremos después. Los propios judíos, como encontramos en diferentes pasajes del Evangelio, querían ver a Jesús, tenían curiosidad y tenían interés en acercarse a él. Herodes Antipas, uno de los gobernadores o de los reyes de Israel, en la época en que Jesús vivía, también tenía curiosidad por ver a Jesús. Vemos también a las multitudes que lo seguían, que lo buscaban allá donde iban. Y vemos aquí a unos griegos, vemos a quizás prosélitos, hombres, mujeres procedentes de Grecia, que quizás habiendo creído en la fe judía, escucharon hablar de Jesús, escucharon alguna de sus enseñanzas a través de otras personas, o tal vez oyeron de cosas que Jesús había hecho. Y eso produjo en ellos el deseo de ver a Jesús. Y se acercaron aquí a Felipe y le dijeron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. ¿Sabéis, hermanos y hermanas? Hoy Jesús, al igual que en aquella época, sigue siendo el personaje más discutido, el personaje más admirado y a la vez más rechazado en toda la historia. Ningún ser humano que haya oído hablar de Jesús, de lo que Jesús ha hecho, en algún momento de su vida se ha resistido a acercarse de alguna manera a su persona y a su obra. Lo hicieron en aquel momento y lo siguen haciendo hoy. Así que me gustaría que pudiésemos ver por qué las personas, por qué estos griegos quisieron acercarse a Jesús. Y mi pregunta es para ti, o la pregunta del Señor para ti: ¿quieres ver a Jesús? ¿Tú quieres ver a Jesús en tu vida? Porque en función de tu respuesta, este fin de semana harás una cosa u otra. Aquellos que queremos ver a Jesús, queremos que otros vean a Jesús también. Y lo que Dios nos está dando, el Señor nos está dando en este fin de semana, con la Feria de Asociaciones, teniendo un espacio allí para nosotros, es precisamente eso, que podamos hacer ver a Jesús, que podamos mostrar de alguna manera
a Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Así que si tú quieres ver a Jesús, seguramente querrás también que otros lo vean. Ahora bien, vemos en la Biblia, en los Evangelios, que eran varios los motivos por los cuales las personas se acercaban al Maestro. En primer lugar, vemos un grupo de personas que buscaban a Jesús sencillamente porque lo odiaban. Herodes el Grande, cuando se enteró de que había nacido el rey de los judíos, ¿qué hizo? Les dijo a los reyes, bueno, id a verle y cuando sepáis dónde está, decidme dónde está porque yo también quiero ir a adorarlo. Era una trampa, ¿verdad? Sabemos que lo que quería Herodes era saber dónde estaba el niño para acabar con él. Odiaba, era su enemigo, o así lo percibía él. Pero vemos también ya a Jesús de mayor, una vez que predicaba y que enseñaba, lógicamente su enseñanza atacaba directamente a la vida y a la enseñanza de los fariseos. Dice Marcos capítulo 3, versículo 2, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Tanto los fariseos como Herodes odiaban a Jesús, pero buscaban verlo, buscaban escucharlo, buscaban acercarse a él. Yo creo que hoy día también hay personas de este tipo. Lo odian, pero se sienten atraídos por la persona de Jesús. Vemos otro grupo de personas que se acercaban a Jesús sencillamente por curiosidad. El ser humano es curioso por naturaleza. ¿Quién de nosotros no ha metido o mete las narices en algo donde no debe alguna vez en la vida? Nos gusta, somos curiosos, Queremos ver, queremos saber, queremos conocer, nos interesa oír aquello que nos llama la atención o que es diferente. Dice Lucas capítulo 23, versículo 8, Herodes Antipas, viendo a Jesús se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Herodes Antipas era un loco como sus antecesores, que sencillamente sentía curiosidad por ver a este rabino que hacía, según él, cosas mágicas, que hacía cosas maravillosas y bueno, incluso cuando Jesús había sido ya apresado y lo entregaron a Pilato, Pilato lo envía a Herodes, pues le dice, oye, qué bien, qué alegría poder verte, hacía tiempo que tenía ganas de escucharte y ver si haces algún truco de magia. Al no hacer nada, pues automáticamente se lo devolvió a Pilato. ¿Por qué? Porque era un deseo completamente superficial y las personas que buscan a Jesús por curiosidad, enseguida lo dejan y esta curiosidad no produce ningún fruto en sus vidas. Hoy día hay muchas personas que se acercan a Jesús por curiosidad, pero no son salvas. Ahora vemos también en la Biblia otro grupo de personas que se acercaban a Jesús por un interés meramente, puramente material. Su interés era obtener algo de Jesús. Buscaban en él la sanidad física, buscaban en él quizás algún tipo de favor o de ventaja social, ya que era un rabino, seguido por muchos, reconocido por muchos, o quizás buscaban en él un milagro económico. Buscaban que Jesús proveyese para sus vidas. Dice el Evangelio de Juan, el capítulo 6, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, es decir, fueron a buscarlo, ni tampoco sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, es decir, cruzaron el mar de Galilea, los que hemos estado en Israel, veo por aquí a Julio, no es un lago pequeñito, se tarda un buen rato en cruzar de una orilla a otra, y más como en aquellos tiempos donde no había motores, había que hacerlo a remo o a vela. Algo intencional, hay que atravesar un mar para llegar al otro lado y buscar a Jesús. Dice que hallándolo al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Ya en aquella época había personas que buscaban a Jesús solamente para un milagro. Personas que buscaban a Jesús solamente para que Jesús hiciera algo por ellos. Pero no había ningún tipo de interés espiritual, sino meramente material. El problema de estas personas es que enseguida se alejaban de Jesús, bien porque recibían su milagro y se quedaban satisfechas, o porque Jesús no hacía lo que ellas esperaban y por lo tanto ya no les interesaba seguir a Jesús. Y esto a mí me hace pensar, ¿por qué yo quiero ver a Jesús? ¿Por qué tú quieres acercarte a Jesús? ¿Para que Jesús haga algo? ¿Para que Jesús haga un milagro en tu vida?
¿Por qué te acercas a Jesús cada día? ¿Cómo te acercas a Él en oración? ¿Cómo es tu forma de buscar al Señor? Como bien decía Eloy, ¿te acercas para adorarlo, para alabarlo, para bendecir su nombre, para darle gracias? ¿O te acercas siempre para pedirle algo, esperando que Él haga algo? Finalmente encontramos a algunos que querían verlo, y finalmente lo digo, gracias a Dios, por interés espiritual, por un deseo espiritual. Y tenemos el ejemplo de Zaqueo, al que nombraba hace un instante. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, encontramos el encuentro de Jesús con este hombre. Los primeros 3 versículos dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. ¿Os imagináis la escena? Un hombre rico, un hombre importante, un hombre pues seguramente no muy querido por sus conciudadanos, al cual no le importa perder las formas, no le importa hacer el ridículo, no le importa que todo el mundo vea que es canijo y que no puede ver a Jesús, y se sube a un árbol. Y pensad que en aquella época no llevaban pantalones ni calzoncillos, llevaban túnicas, llevaban túnicas, y debajo, pues como el Señor los trajo al mundo, pues no le importó con tal de ver a Jesús, porque su deseo, su inquietud, su interés iba mucho más allá de lo material. Ni siquiera se quiso usar de su posición o su riqueza para colarse y decir: Señor, ven a mi casa que yo te invito a una buena cena. No. Él se conformó con ver pasar a Jesús porque sabía que iba a pasar por ahí. Él se conformó sencillamente con ver a ese hombre que hacía milagros, ese hombre que traía esperanza y vida con su mensaje. Y qué maravilloso que, aunque él no lo sabía, Jesús tenía un plan de salvación para su vida. Jesús vio el deseo sincero y profundo que había en su corazón. Amén. Y también encontramos a otro grupo de personas. Hay muchos ejemplos, pero vamos a centrarnos nada más que en Zaqueo y en este grupo, que eran los discípulos de Juan. En aquel tiempo en Israel había muchas personas que esperaban la llegada del Mesías. Había una expectación acerca del Mesías prometido que habría de venir y los iba a librar, o debía librarlos del yugo de esclavitud de los romanos y establecer definitivamente el reino de Israel con una gloria aún superior a la que había tenido en los tiempos de Salomón. Así que cuando aparece Juan el Bautista con ese mensaje, son muchos los que salen a él al desierto y son muchos los que lo siguen. Vemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 35, al siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: «He aquí el Cordero de Dios». Juan lo reconoció. Dice que lo oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que les seguían, les dijo: «¿Qué buscáis?». Ellos le dijeron: «Rabí», que traducido es maestro, «¿dónde moras?». Les dijo: «Venid y ved». Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Qué hermoso que estos 2 hombres, en este caso Andrés y el otro que no dice su nombre, y más adelante Pedro y los demás, no se conformaron con aquel o con seguir a aquel que abría el camino, que preparaba el camino. No se conformaron con quedarse en la orilla, no, quisieron conocer a Jesús de cerca. No se conformaron con que Juan les hablara de Jesús, no, quisieron caminar y escuchar a Jesús directamente, conocer a Jesús directamente. Amén. Hombres valientes, hombres que no se conforman con quedarse superficialmente en el conocimiento de Jesús, sino que quieren conocerlo más y conocerlo mejor. Hermanos, este tipo de personas, y solo este tipo de personas, son las que de verdad pueden ver a Jesús cada día. Los que se acercan a Él con un interés sencillamente espiritual. Que se acercan a Jesús solo porque quieren conocer a Jesús, porque aman a Jesús, porque desean a Jesús, porque sencillamente se gozan y su alma se alegra en Jesús. Lo buscan de corazón, como hicieron estos hombres, y lo reconocen como el Hijo de Dios y también como el Salvador de sus vidas. Amén. Y sabéis, hermanos, esto agrada al corazón del Padre. El corazón del Padre se agrada, se alegra con este tipo de hombres y mujeres.
y eso produce fruto en nuestras vidas. Así que, en este primer punto, te dejo con esta pregunta. ¿Cuál es el motivo por el cual tú quieres ver a Jesús como estos griegos? ¿Por qué quieres ver a Jesús cada día? Pregúntatelo y respóndele al Señor y respóndete a ti misma, a ti mismo. ¿Por qué quieres ver a Jesús cada día? ¿Cuál es la motivación? Lógicamente no es porque lo odias, eso ya queda descartado. ¿Pero es por curiosidad? ¿Es por interés material? ¿O es por un deseo profundo de conocerlo y adorarlo? Amén. Ahora bien, ¿qué fue lo que llevó a estos griegos y a todos estos grupos de personas a buscar a Jesús? Más allá de las motivaciones. ¿Qué es lo que vieron en Jesús que les hizo seguirlos? Hace algunas semanas, mientras predicaba, comentaba que Jesús es y ha sido el hombre más influyente de la historia de la humanidad. Su vida y obra han trascendido las generaciones, los imperios, las modas y todas las religiones. De hecho, no hay nadie sobre quien se hayan escrito más libros, se haya predicado más y a quien se le hayan cantado más canciones. Pero también sabemos que es el hombre más discutido. Además de admirado, es el más discutido y el más perseguido. Pero es honrado y reconocido, seguido, servido por ricos y pobres, de todas las generaciones, de todos los tiempos y culturas. Jesús ha sido y es y será adorado por hombres y mujeres de toda clase y de toda condición social. Amén. Incluso los grandes conquistadores cayeron rendidos a la persona y obra de Jesús. Ahora bien, ¿qué es lo que estos hombres de la Biblia, estos griegos vieron en Jesús que los atrajo hacia Él y los llevó a acercarse y decir: Señor, queremos ver a Jesús, quisiéramos ver a Jesús, nos gustaría ver a Jesús? Bueno, en primer lugar, la palabra nos da la respuesta. No sabemos en qué forma ellos lo discernieron, pero la Biblia nos da la respuesta. Lo primero es que vieron en Jesús la misma gloria de Dios. Amén. Vieron en Jesús la misma gloria del Dios vivo. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria, vieron la gloria de su gracia, la gloria de su amor, la gloria de su sabiduría, de su poder, puesto que como el apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 1, Él es la imagen del Dios invisible. El Dios que no se pudo ver por todas las generaciones, ahora era visible en la persona de Jesús. Es más, Jesús le dijo a sus discípulos, cuando le pregunta, ¿verdad, Felipe? Este mismo Felipe: Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice: ¡ay, tanto tiempo entre vosotros! El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, el que ha visto a Jesús, ha visto al Padre de la gloria, al Padre de las luces, al Dios omnipotente. Amén. Ese Dios que estos hombres habían estado buscando durante toda su vida y quizás sus familias por generaciones buscando al Dios vivo, al Dios que en Grecia se le llamaba el Dios invisible, ¿verdad? Fue el altar que Pablo se encontró en Atenas. Era ahora un Dios visible en la persona de Jesucristo, la gloriosa encarnación del Dios vivo. Amén. Vieron la misma gloria de Dios. Pero es que además estas personas vieron la salvación de Dios en la persona de Jesús. El anciano Simón, un hombre piadoso que esperaba por la redención de Israel, que estaba siempre en el templo orando y buscando al Señor, cuando José y María llevan a Jesús al 8º día a presentarlo en el templo y para que lo circunciden, vemos que Simón da gloria al Padre, da gloria a Dios y le dice: Señor, gracias porque mis ojos han podido ver este día. Mis ojos han podido ver la salvación de Dios. Reconoció en Jesús, un niño, un bebé, a aquel que habría de redimir los pecados de Israel y de toda la humanidad. Amén. Esto mismo fue lo que vio y también lo que experimentó Zaqueo, cumpliéndose así las palabras del profeta Isaías cuando decía: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. De hecho, cuando Zaqueo, después de que Jesús le habla en su casa, dice que devuelve hasta 4 veces más lo que había defraudado. Jesús dice: hoy ha venido la salvación a esta casa.
qué bueno que hubo hombres y mujeres y que hoy día sigue habiendo hombres y mujeres que ven en Jesús no solamente la gloria de Dios, sino la salvación de Dios para sus vidas y para la humanidad. Amén. Pero además vemos en la palabra que muchos vieron en Jesús la solución para sus problemas más importantes. Vieron en Jesús la solución a aquellos problemas, a aquellas áreas de su vida que tenían que ser resueltas sí o sí. Y son el pecado y la muerte. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A Jesús lo reconocieron como aquel que quita el pecado del mundo. Y eso solo podía hacer. ¿Acuerdan cuando unos hombres descienden o bajan a un paralítico por una casa en Capernaum, desmontan el techo y lo ponen en medio? Ahí estaba Jesús enseñando y Jesús no les dice: levántate y anda, sino tus pecados te son perdonados. Los fariseos dicen: blasfemia, solo Dios puede perdonar pecados. Entonces Jesús responde: para que veáis que tengo autoridad también sobre la enfermedad y sobre el pecado, toma tu lecho, ponte de pie y anda. Porque solo Dios puede perdonar pecados. Y hubo hombres y mujeres como tú y yo que hemos reconocido en Jesús el único que puede perdonar nuestros pecados. Amén. Pero además, el único que tiene la solución para la muerte eterna. ¿Recuerdan el pasaje o el acontecimiento de Jesús yendo a ver a Lázaro que había muerto hacía algunos días? Dice que sus hermanas estaban tristes y entonces Marta sale y ve a Jesús. ¡Ay, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto! Mas también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Él te lo dará. Marta sabía que Jesús podía resucitar a su hermano Lázaro. A Jesús le dice: Señor, todo lo que le pidas a Dios, Él te lo dará. Y Jesús le responde: tu hermano resucitará. Y Marta le vuelve a decir: yo sé que resucitará en la resurrección del día postrero. Una mujer embargada por el dolor, una mujer embargada por la pena, por el luto, es capaz de ver en Jesús, un amigo íntimo de su familia, aquel que un día resucitaría a su hermano, a ella y a todos aquellos que confiaran en Él. Hombres y mujeres que vieron en Jesús a aquel que ponía solución al pecado y a la muerte. Y por último, para ir concluyendo, hombres y mujeres que han visto y que aún hoy vemos en Jesús una inspiración para nuestra vida. Alguien decía, ¿quién fue? Lourdes. ¿Por qué alabamos a Dios? Por su ejemplo. ¿Por qué alabamos al Señor? Por su ejemplo. Por su ejemplo. Jesús es el ejemplo supremo de fe, de valor, de abnegación, de esperanza y de amor. Amén. Ver a Jesús es ver al hombre, al varón perfecto. Su ejemplo es perfecto. Así que ninguno que se acerque a Jesús, aún sintiéndose confrontado por la santidad de Dios, como le pasó a Pedro en la barca. El Señor le dice, echa la red. Él echa la red en su nombre, de repente sacan las redes llenas y se ve delante de Jesús. Y le dice, Señor, apártate de mí, soy un hombre pecador. Pero aún así, viendo la perfección de Jesús y nuestra imperfección, nadie que se acerque a Él podrá ser jamás un hombre o una mujer pesimista, sino todo lo contrario. Porque Jesús, cuando nos acercamos a Él, vemos su gloria, vemos su majestad, su perfección, nos da esperanza. Porque Él ha venido para salvarnos y no para condenarnos. Él ha venido para que, viendo su ejemplo, podamos imitar su ejemplo y así vivir una vida que agrada a nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Como dice el escritor de los Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Así que hermano, hermana, tenemos motivos para gozarnos y tenemos motivos para decir, ¿por qué sigo a Jesús? Sencillamente porque lo amo, pero sobre todo porque Él me amó a mí primero. ¿Qué es lo que hemos visto en Jesús? Pues hemos visto la gloria de Dios, hemos visto la salvación de Dios, hemos visto la perfección de Dios y hemos encontrado la solución a nuestros problemas más importantes, que eran el pecado y la muerte. ¿Amén? Así que concluyo con una pregunta.
Empiezo con una pregunta, continúo con una pregunta y termino con una pregunta que solo tú, delante del Señor, puedes responder. ¿Por qué quieres verlo? ¿Qué es lo que has visto que te lleva a querer verlo, como le pasó a estos griegos? Y por último, ¿realmente quieres verlo? ¿De verdad quieres ver a Jesús? Bueno, si quieres hacerlo, y yo estoy convencido de que sí, búscalo en su palabra. Búscalo en su palabra. No vayas a ninguna otra parte. No busques en ningún otro lugar. Búscalo en su palabra. Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quieres conocer a Dios? Vete a la Biblia. ¿Quieres conocer al Hijo de Dios? Vete a la Biblia. ¿Quieres conocer al Espíritu de Dios? Vete a la palabra. Amén. Porque ellas dan testimonio de Dios. En segundo lugar, búscalo en oración. Yo sé que a nuestra carne le cuesta, a todos nos cuesta. Nos cuesta sujetar la carne a la verdad del Espíritu. El Espíritu está dispuesto. Nuestro Espíritu está ahí con ganas y nos anima y nos despierta por la mañana. Y venga, y es lo primero que nos dice, tienes que buscar al Señor, busca al Padre, busca al Padre. Pero la carne es débil. Pero busquémoslo en oración. ¿Por qué? Porque como dice el salmista en Salmos 105, versículo 4, buscad al Señor y su poder, buscad siempre su rostro. Porque es tiempo de que el Señor sea hallado de aquellos que le buscan. Amén. Buscadle en la palabra, en la oración, en la intimidad. Buscadlo en la compañía de los que de verdad lo siguen. ¿Quieres ver a Jesús? Júntate con aquellos que siguen a Jesús. Fue lo que hicieron los griegos. Los griegos no fueron a los fariseos, ni fueron a Herodes, ni fueron al templo. No. Fueron y se juntaron y se acercaron a los que estaban caminando con Jesús. ¿Quieres ver a Jesús? Lo vas a encontrar en medio de aquellos que caminan junto a Jesús. Búscalo en su iglesia. Sencillamente porque Jesús dijo que Él estaría con ella y en medio de ella. Por eso después Hebreos dice, y no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre, porque hay algunos que quieren vivir la vida cristiana como un Robinson Crusoe, ¿no? Por su cuenta y a su bola y a su aire. Son pequeños hombres y mujeres desgraciados que están exponiendo su vida a que el enemigo haga lo que quiera con ellos. Queremos conocer y encontrarnos con Jesús cada día en oración, en la palabra, junto con aquellos que los siguen, en la iglesia del Señor, columna y baluarte de la verdad. Búscalo en una vida de servicio. Sirve a Jesús y encontrarás a Jesús cada día. Sírvelo de corazón y encontrarás la intimidad con Él. Pero yo te animo, te invito, y la palabra del Señor así lo hace, a que lo hagas de corazón. Hazlo de corazón, porque es entonces cuando hallarás al Señor. Amén. Hazlo de corazón. No lo hagas por interés, no lo hagas por conveniencia, ni siquiera lo hagas solo por desesperación, que lo hacemos mucho, ¿verdad? Hazlo de corazón. Hazlo de corazón. Yo no sé, porque la Biblia no nos dice, cuáles eran las intenciones de estos griegos. Pero sí sé que la palabra nos enseña a buscar al Señor de corazón, porque Él se revela y se muestra a quienes lo buscan de verdad. Amén. Amén. Bueno, pues sencillamente concluyo con la primera pregunta. ¿Quieres ver a Jesús como estos griegos? Pues si tú quieres ver a Jesús mañana viernes y el sábado cuando estemos en la calle, tu único deseo deberá ser que otros también puedan ver a Jesús. Es tu deseo, es mi deseo, es nuestro compromiso. Que otros puedan ver a Jesús. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues a través de nosotros. Nuestra vida, nuestro ejemplo, nuestro testimonio, nuestras palabras, nuestro mensaje, nuestro amor. Amén. Ponemos de pie, vamos a orar, hermanos.